me sorprendió completamente la película Godzilla Minus One, Godzilla menos uno, que es una película japonesa del año pasado del director Takashi Yamazaki, que obtuvo ahora en marzo pasado el Oscar a mejores efectos especiales. Godzilla, ustedes saben, es un monstruo que ya cumplió ahora 70 años, nació en 1954 en el cine, producto de todo lo que pasó con la radiación y las bombas atómicas en Japón, porque la ficción dice que es una criatura prehistórica, una especie de gran dinosaurio, que fue reactivado por la radiación de las bombas atómicas lanzadas al final de la Segunda Guerra. Entonces Godzilla vuelve recargado, literalmente, convertido en un monstruo gigante de 50, 80 metros de altura, que arrasa con todo. Ese es su comportamiento, ¿no? En Japón existe un concepto para las películas de monstruos que se llama kaiju o kaiju, con K, que es un subgénero, y ahí Godzilla es absolutamente el rey. Ha salido muchísimas películas. Ustedes han visto que incluso hay una de Godzilla contra King Kong, que ha sido un éxito hace poco. Acá, esta película japonesa Godzilla Minus One recupera la esencia de Godzilla y lo hace con una historia realmente buena. La película es muy buena. O sea, eso es lo más sorprendente, porque claro, ganó el Oscar de efectos especiales, pero la película vale mucho más que eso. Es una reflexión bien profunda sobre los efectos de la guerra en Japón. El otro día en la clase sobre Hiroshima Mon Amour comentamos eso, ¿recuerdan? Cómo era la visión desde Japón de las detonaciones atómicas y de la muerte y destrucción que habían causado al pueblo nipón. Y Godzilla se mete allí a través de la historia de un piloto kamikaze, que es personaje que se llama Koichi Shikishima, que está destinado a morir porque es kamikaze, ¿no es cierto? Tiene que estrellar su avión contra los portaaviones estadounidenses en el final de la Segunda Guerra Mundial, pero por el motivo que sea, Koichi decide no hacerlo y se instala en una isla perdida del Pacífico para no dar cuenta de cierta vergüenza militar de no haberse suicidado con el final de la guerra ahí con su avión. Y a esa isla, donde llegan otros soldados japoneses, llega Godzilla. Ahí aparece Godzilla y empieza la historia que uno dice, ¿cómo va a engancharse esta historia del soldado atormentado por la culpa, por haber sido cobarde o por haber privilegiado más su vida que el honor japonés, que no se estrelló con su avión? ¿Cómo se junta esa historia con la de Godzilla, que es un monstruo que arrasa todo lo que puede, porque además no cabe en las ciudades, se mueve y bota todo, en fin, tiene una cola gigante, derrumba edificios, y ahí la película es bien magistral, porque va a contar la historia además del Japón que renace de las cenizas a través de este piloto que trata de encontrar su lugar en la sociedad. También aparece un personaje femenino, un bebé, en fin, ahí se da una mirada muy buena a las consecuencias devastadoras de la guerra en Japón, y esto se liga a la historia del monstruo. El Godzilla además tiene otra característica, que como la radiación atómica lo revivió y lo hizo crecer, tiene la capacidad de lanzar rayos atómicos. Entonces, en un ataque de Godzilla, claramente la referencia es a la bomba atómica. Godzilla es como una encarnación de la bomba atómica. Es una criatura de la naturaleza que trae el horror atómico pocos años después de la Segunda Guerra. Y el personaje pasa todo un proceso de enfrentar su culpa, de enfrentar su miedo, en la medida que va a ir a enfrentar a Godzilla. Y eso está muy bien logrado. Yo diría sorprendentemente bien logrado en una película que es una película de género, es una película de monstruos. O sea, evidentemente hay que destruir al monstruo porque el monstruo está dejando a la grande con su ataque y se hacen diversos planes. En fin, la película de género de monstruos tiene sus características, pues ataca el monstruo, después la gente afectada dice cómo nos vamos a deshacer del monstruo, hacer un plan, el plan a veces funciona, a veces no, y ahí se inserta esta historia del piloto, muy bien actuada, muy sentido el conflicto interno del personaje, además unido a excelentes escenas de acción, muy buenos efectos especiales, y esta metáfora de Godzilla como un portador del horror atómico. Absolutamente una sorpresa. Está en Netflix. Godzilla Minus One, la pueden ver tranquilamente.
no es una película de horror realmente, eso es lo que les quiero decir, es una película que trae una reflexión social y una metáfora sobre la guerra, e incluso diría yo, uno podría pensar que todo lo que vemos es el proceso mental del piloto, a ese nivel. A ese nivel llega esta Godzilla Minus One de Takashi Yamasaki, que está disponible en streaming, súper buen estreno.